punto, el versículo 18. Dice el versículo 1, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y versículo 18, puntos, por favor. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, pido que nos bendiga al oír de la palabra de Dios y la fe bautista, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y puede mucho más siempre. Hablamos hace 2 semanas de los ejércitos de los bautistas, que es buenísimo repasar de vez en cuando. Ha sido casi más que 15 años la última vez que hablamos de lo que nos hace bautistas. Terminé, pues tocamos 4 puntos la primera vez hace 2 semanas. Primero, creemos que toda la Biblia es inspirada, pero específicamente creemos que el Nuevo Testamento es la ley de la Iglesia, la ley de cristiandad. Usamos el Nuevo Testamento para gobernar nuestra Iglesia, para gobernar nuestras vidas, no a las tradiciones católicas. Estoy leyendo lo que la Iglesia Católica cree en el tiempo libre, y sí, una sección de su catequismo. Ellos dicen que creen en las tradiciones de los apóstoles, de las iglesias primitivas, que no están inspirados. Tradiciones, no caen bajo inspiración, pero no aceptamos tradiciones como la guía de la iglesia. Aceptamos el Nuevo Testamento, y no confiamos en experiencia personal. El diablo puede engañar gente con experiencia personal, especialmente experiencias, visiones, sentimientos, especialmente hoy en día. Hay científicos que se especializan en manipular los sentimientos, físicamente le pueden hacer dormir, sufrir taquicardia, desmayarse, muchas cosas. Eso no confiamos en sentimientos o experiencias mentales o físicas o emocionales. Creemos en la Biblia inspirada. Número 2, hablamos de la responsabilidad, personalidad. Yo lo llamé individualidad, pero más bien probablemente debe ser en español responsabilidad personal. Cada persona tiene que dar cuenta a su creador bien, y solo a su creador por todas sus acciones. Responsabilidad personal es bautista. Y tercero, hablamos de libertad de conciencia. Los bautistas son campeones de libertad de conciencia. El hombre tiene derecho a seguir su conciencia que Dios le ha dado. Va a ser imposible tener fe pura si familiares o padres o gobiernos o denominaciones religiosas insisten en usurpar la autoridad de Dios y dictar lo que usted tiene que creer, lo que usted tiene que hacer. El hombre tiene que estar libre para adorar a Dios y servir a Dios según su propia conciencia, o no tiene libertad. Entonces creemos en la libertad de conciencia, y es doctrina bautista. Y número 4, empezamos a hablar de salvación. Salvación es esencial para bautismo y membresía en la iglesia. Ponemos la sangre de Cristo antes del agua del bautismo. Aquí nos separamos de un chorro de iglesias y religiones. Ponemos la sangre antes del agua, salvación antes del bautismo. El bautismo no puede limpiar su pecado. No sirve de nada si usted no ha puesto su fe en Jesucristo primero. Me bautizaron como bebé, tenemos otros ex católicos en el cuarto. Me bautizaron como infante, no hacen nada. La única cosa que hicieron es mojar. Mojar a un bebé en el bautismo no hace nada, no limpia su pecado. El agua no tiene poder para lavar pecados, solo la sangre de Cristo puede lavar pecados.
Cuando Dios habló a Moisés y a Aarón acerca del tabernáculo, Dios le dijo hacer un altar de incienso, y luego Dios le dijo hacer un altar. En versículo 18 leímos: harás también una fuente de bronce con su base, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Tuvieron que pasar por el altar primero, y luego la fuente para lavar, y luego entrar al tabernáculo. Una fuente de bronce donde Aarón y sus hijos se lavaron. Era una tina grande donde estaba colocado entre el altar, primero el altar, el tabernáculo, en medio el agua. Entonces el altar primero, la fuente después, y el tabernáculo donde mora la presencia de Dios. Aquí nos separamos de una multitud de religiones que enseñan que el bautismo es necesario para ser salvo. Los católicos con su bautismo infantil fuera, no son bautistas. Algunos de los carismáticos con su bautismo solo en el nombre de Jesús se atreven a decir que uno no es salvo si no han sido bautizados en la manera antibíblica de ellos, solo en el nombre de Jesús, cancelando el orden de Cristo en Mateo 28 acerca del bautismo en el pleno nombre de Dios. Entonces no respetamos los católicos, son unitarios y enfocando nada más en uno de los tres. Dicen que Cristo bautizó de una manera, pero luego que los apóstoles de otra manera, diciendo que ha habido dos bautismos diferentes. Cuando empiezan a hablar de otro bautismo, que Cristo bautizó de una manera y ahora el bautismo correcto es diferente, disculpe, la Biblia dice hay un solo bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5, no dos bautismos, no tres bautismos, un solo bautismo, no uno que Cristo hizo, otro que los apóstoles hicieron, no, un bautismo que nunca ha cambiado, el bautismo bíblico, el bautismo bautista, el bautismo bajo agua, sumersión, por sumersión. Y algunos creen que el bautismo pone el hombre en Cristo. Dicen que nosotros bautistas no tenemos manera de poner el hombre en Cristo. Nosotros decimos que no es suficiente poner el hombre en Cristo, tiene que poner Cristo en el hombre. Cristo dijo, vosotros en mí, yo en vosotros, en Juan 14, versículo 20. Y si el bautismo, que en realidad es una figura, si el bautismo pone el hombre en Cristo, ¿qué va a decir al católico que le dice que comiendo el panecito en la misa está poniendo a Cristo adentro? Entonces no es la figura que salva. El bautismo es una figura, el pan es una figura, como el bautismo. Es fe en la verdadera cosa que nos salva, y la verdadera cosa es Cristo. Entonces no es la figura que salva, no es el pan que salva, no es el bautisterio que salva, es Cristo que salva. Romanos 5, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entramos por fe en Cristo. En la familia Hispánica, en Gálatas 1, cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Pablo predicó salvación por fe. Dios reveló su Hijo en él y salvó el alma del Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Pablo escribió. En 2 Corintios 3, versículo 3, él dijo, siendo manifiesta que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿quién pone Cristo en nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el bautismo. Es el Espíritu Santo, es la persona que pone Cristo en su corazón, no la misa, no el bautisterio. Echamos mano por medio de la fe a Cristo
y Él entra en nuestro corazón por medio de su Espíritu, según la Biblia. Entonces, salvación antes del baptisterio, antes de la membresía, antes de la cena del Señor. La mesa es para la familia. Primero hay que unirse a la familia. Salvación tiene que venir antes de las ordenanzas. Si ordenanzas pueden salvar, Cristo murió en vano. La cena es una ordenanza, el bautismo es una ordenanza. Hay salvación antes de ordenanzas. Si el sacerdote con la misa puede salvar, Cristo murió en vano. No es el sacerdote que salva, no es la misa que salva. Si mi salvación depende de algún rito religioso, Cristo murió en vano. La falsa doctrina de salvación por medio de la misa de un sacerdote pone el sacerdote católico entre usted y Dios y lo deja usurpar a Dios. Y tendría sorpresa cuántas veces los sacerdotes abusaron su poder, su autoridad de la iglesia, no de Dios, y atemorizaron gente, atemorizaron a no darles la misa y dejarles ir al infierno para manipularlos. Entonces, cuando dejamos que el sacerdote se mete entre el creyente y Dios, le damos autoridad a usurpar a Dios. Entonces, y luego el sacerdote le va a decir que 2 sacramentos no son suficientes, mejor 7. Es lo que me enseñaron. Lo más, lo mejor, según ellos, para esclavizarle desde la cuna hasta el panteón. Por nuestro bautismo bíblico destruye el poder abusivo de las falsas iglesias como la Iglesia Católica, como los que predican salvación por el baptisterio, la iglesia de Cristo, otros. Los sacerdotes han sido culpables muchas veces de abusar su poder. El poder de los sacerdotes y el poder de los sacramentos desaparece delante de un creyente en Cristo. Si el creyente permanece en Cristo, las falsas religiones pierden su poder. Juan el Bautista bautizó a sus discípulos, les hizo sus discípulos primero. Dice Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Juan bautizaba. Jesús vino tras él bautizando. Cristo hizo discípulos por medio del arrepentimiento y fe. Juan bautizaba en arrepentimiento. Por en Hechos 19 había unos hombres, versículo 4, había hombres que se arrepintieron del pecado, pero aparentemente no habían puesto su fe en Cristo. Y por eso se bautizaron después. Hechos 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero oyeron, tal vez no oyeron suficiente predicación, entendieron la parte del arrepentimiento, pero no habían puesto su fe en Cristo. Y Pablo les dijo, pues falta la parte más importante, voltear del pecado a Cristo. Entonces los bautizó, correcto, los bautizó. Entonces Cristo hizo discípulos por medio de arrepentimiento y fe en su muerte. Ahora escribe una línea perpendicular. A un lado escribe creyentes, los que creen en Cristo y aman a Cristo. Al otro lado escribe inconversos, no aman a Cristo, odian a Cristo. ¿De qué lado va a escoger sus candidatos para bautizar? ¿Del lado que odian a Cristo o del lado que ama a Cristo? Me imagino que va a escoger de los que son discípulos y aman a Cristo y quieren seguirle. Adolfo Hitler era un hijo fiel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Junto con él podemos hacer una lista de personas, las personas más diabólicas que el mundo ha visto, que fueron bautizados en la Iglesia Católica, pues que lo hagan ellos. Pero no vamos a escoger de aquella lista. Vamos a escoger discípulos
candidatos para el bautismo de la lista de gente que ama a Cristo. Pero cuando usted toma gente del otro lado, la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es el lado que cree en Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice nada de bautizarse. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Antes del bautismo. Entonces nosotros bautistas no entramos no enterramos al pecador vivo en el bautismo. Enterramos simbólicamente el pecador muerto. El pecador que simbólicamente fue crucificado con Cristo. Y estamos simbólicamente enterrando su antiguo hombre que fue crucificado. Por eso insistimos que usted debe ser una nueva criatura en Cristo. Debe ser diferente. Si quiere saber qué tan en serio nosotros somos en esta área, puede seguir el rastro de sangre que bautistas han dejado por los siglos, levantando la bandera de salvación antes del bautismo en agua y pagando con sus vidas. Ahora, nosotros creamos salvación antes del bautismo, salvación antes de membresía en la iglesia, primero salvación, luego bautismo, luego membresía en la iglesia. 5. La doctrina de la iglesia. Aquí tengo 5, 6 o 7 subpuntos bajo la doctrina de la iglesia. ¿Qué creen los bautistas? Creemos en salvación antes del salvación antes del bautismo. Creemos que la iglesia es un cuerpo espiritual. Los inconversos no tienen derecho a tener membresía en la iglesia. La iglesia no es una salvadora. La iglesia es la casa espiritual o el hogar de gente salva. Es una familia espiritual. Esa es nuestra reunión cada domingo, nuestra familia. La iglesia no puede salvar. Algunos se juntan con la iglesia para salvarse, es imposible. Es como dormir en la cochera para convertirse en un carro. No puede convertirse en un carro. Es imposible. Cuando el famoso predicador bautista B.H. Carroll era inconverso todavía, un día estaba preocupado por su alma y un predicador le avisó, le animó a tomar la cena para convertirse, tomar la cena del Señor para convertirse. Pues lo hizo, pero gracias a Dios, tiempo después, Dios abrió sus ojos a la verdad y él puso su fe en Cristo. Entendió y estamos repasando en parte la historia que él escribió, el famoso bautista B.H. Carroll. La iglesia no salva, solo Cristo salva. Es doctrina bautista. La iglesia es un cuerpo espiritual. Número 2. Creemos en la separación de la iglesia y el Estado o el gobierno. El gobierno es una organización secular con un fin secular y no puede ser unida a la iglesia que tiene un fin espiritual sin hacer daño irreparable a la iglesia. Unida al gobierno, la iglesia no puede obedecer a Cristo. Cristo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué cuerda hay entre el templo de Dios y los ídolos? Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios capítulo 6. Entonces, la iglesia es separada, creemos en separación de la iglesia y del gobierno. No puede tomar la iglesia, unirlo al gobierno o ponerlo bajo la autoridad del gobierno sin sufrir problemas. No puede tener unión entre la iglesia y el Estado sin sufrir persecución. Nunca va a tener una iglesia pura donde políticos escogen a los predicadores. Nunca va a tener una iglesia pura donde políticos escogen las reglas de la iglesia, quién se casa con quién puede trabajar en la iglesia. Nunca va a tener libertad del púlpito para predicar contra el pecado, el pecado de la gente, si el gobierno paga el salario de los predicadores
y les manda que predicar. Ese fue el error de Martín Lutero. Martín Lutero abandonó la Iglesia Católica, era monje de la Iglesia Católica, fue salvo, abandonó la Iglesia Católica, hizo la religión luterana, la religión del Estado de Alemania, y ¿qué era el resultado? Todos los vicios de la Iglesia Católica pasaron a la Iglesia luterana. Casas de prostitución, casas de juego, cantinas, tuvieron que mostrar su certificado de membresía en la Iglesia. Eso es lo que sucede cuando juntan Iglesia y Estado. Los vicios entran. Algunas de las historias más negras de todas en la historia de los Estados Unidos sucedieron en Massachusetts, Connecticut y Virginia, cuando la Iglesia estaba ligada al gobierno civil. Cuando el gobierno tenía autoridad sobre la Iglesia, derramaron sangre bautista a la derecha, a la izquierda, los echaron a los bautistas en la cárcel, los torturaron, los golpearon. Conté unas historias la última vez, confiscaron sus propiedades. El gobierno de Massachusetts dio látigo a Obadias Holmes, encarceló a Clark, su compañero, exilió a Roger Williams por puras razones de conciencia, la conciencia de ellos, sus creencias. En Asheville, Connecticut, los bautistas tuvieron los mejores campos, los mejores huertos, y el sheriff vino, confiscó sus propiedades, tomó posesión de todos sus terrenos, vendió todo para levantar fondos para establecer una denominación que tiene prácticamente nadie en la comunidad. En Virginia, Craig, Lunsford y Waller y otros fueron encarcelados y tomaron posesión de sus propiedades, las propiedades de los bautistas, para apoyar la pelea de gallos, para apoyar la carrera de caballos, para apoyar y financiar las cantinas. Y la verdad es que no hay suficiente tiempo para contarle todas las historias del sufrimiento de los bautistas, las persecuciones, los golpes, los encarcelamientos, los muertos, y todos de las manos del Estado ligado a la Iglesia. En cada generación, bautistas han clamado por el derecho de tener una Iglesia libre del Estado. Una razón por que México todavía tiene poco de libertad es gracias a un número de bautistas mexicanos que insistieron. Porque la Iglesia es una institución espiritual. Ella no puede estar ligada a un gobierno. O los miembros como individuos pueden alinearse con partidos políticos como cada uno quiere, pero la Iglesia no. Tercer punto bajo la Iglesia. La Iglesia es una congregación particular y no una denominación. El momento que fabricamos, el momento que organizamos una denominación, dejamos el plan bíblico. La Iglesia es una congregación particular, no una denominación. La idea de una iglesia es algo que el mundo no comprende. El mundo piensa que la iglesia es un edificio, un local. Los católicos, griegos, episcopalianos, presbiterianos, metodistas y otros, todos tienen su iglesia organizada como una denominación, donde una cabeza terrenal tiene jurisdicción sobre varias congregaciones. Los católicos tienen el Papa. Tienen que ser un sucesor de algún apóstol y todos los miembros están debajo de él. Hablando de la Iglesia Católica, la idea comenzó con Constantino. Llegó a su colmo con el Concilio del Vaticano 1870, cuando los obispos católicos declararon el Papa infalible. Otros tienen un grupo de obispos que manejan la iglesia. Todos esos grupos, denominaciones, la iglesia anglicana de Inglaterra, la metodista, la católica, ya dejaron atrás el modelo bíblico. Y por eso están abriendo sus puertas al matrimonio homosexual a mujeres pastores en el púlpito, etcétera, etcétera, dejando el plan bíblico. Cuando todos tenemos la congregación bautista, que sigue el ejemplo del Nuevo Testamento. Empezamos diciendo que la palabra de Dios es inspirada, especialmente el Nuevo Testamento es nuestro libro. Por eso la iglesia bautista mantiene su pureza. el que me encaminó a Cristo, un día me dijo, estuvimos en los cuarteles, él dijo, Daniel, creo
que los bautistas van a ser los más puros. Creo que los bautistas van a ser los más derechos. Estoy de acuerdo con lo que dijo aquel día. Los más bíblicos. Contra todos estamos solos. Y el plan nuevo testamentario es que cada congregación viene siendo un templo en sí mismo dedicado al Señor, el cuerpo de Cristo. No es el nombre del cuerpo de Cristo que lo hace el cuerpo de Cristo. Es la gente dedicada a Cristo, la congregación. El plan de Dios. Si tiene una queja, si tiene una iglesia, una queja, puede presentar su queja a la congregación y la congregación puede juzgar. Empieza con el pastor diácono, los oficiales de la iglesia. Mateo 18, versículo 15 y 16. Disculpe, 15 a 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En ninguna parte de eso él dijo que tenemos derecho a torturar a alguien que no sabe hablar con nosotros. Digo, trátalo como gentil o publicano. ¿Cómo tratamos la gente en conversa fuera de la iglesia? Les tratamos como vecinos. No les torturamos. No les apedreamos. No apedreamos a la gente que no asiste a la iglesia. No somos judíos bajo la ley apedreando gente que no respeta el día de reposo. Respetamos a la gente. Trátalo como gentil o publicano. Es una persona fuera de la iglesia. Ya no es parte de la familia. La iglesia local tiene jurisdicción sobre los miembros. Si algún miembro está viviendo de una manera que daña el testimonio de la iglesia, los miembros, la iglesia y los miembros tienen autoridad a hacer una encuesta, un tribunal y juzgar hasta el punto de cancelar su membresía, si es necesario. No tenemos derecho a meternos en las decisiones de otras iglesias, solo en nuestra iglesia. Tenemos autoridad a cuidar nuestra iglesia. Entonces la iglesia es una entidad en sí, es el cuerpo de Cristo, es una congregación particular. Número 4, la iglesia es una democracia pura. La democracia en México fue diseñada según los bautistas. Lo copiaron de los americanos, que lo copiaron de los bautistas en las colonias. Eso es la historia. Los bautistas dieron autorización a los patriotas firmar la Constitución. Sin los bautistas, la Constitución de los Estados Unidos nunca hubiera nacido. La iglesia es una democracia pura, la más pura que va a hallar en la tierra. Es la única democracia pura en el mundo. Nadie está excluido por causa de su raza, su educación o su pobreza. En Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la doctrina bautista, es lo que queremos. La iglesia es una democracia pura, todos al mismo nivel. Nadie tiene, yo no soy un hermano mayor dirigiendo el púlpito. La iglesia es de la gente y por la gente y para la gente. La iglesia acepta miembros, la iglesia despide miembros. La iglesia escoge sus oficiales y maneja sus propios asuntos internos. La iglesia es el corte supremo del reino de Cristo, de los miembros aquí en la tierra. Es el corte supremo del reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora, cada vez que un caso de disciplina pasa en otra iglesia, la iglesia hace una decisión final. Los miembros votan. No hay otro tribunal más alto que en la tierra. Cristo dio esa autoridad a la iglesia local. Un corte secular no puede juzgar asuntos espirituales. No tiene jurisdicción en la iglesia. Cada vez que intentaron hacerlo, salieron
torturando los apóstoles, los mártires, matándolos, encarcelándolos injustamente, no pueden hacer buen juicio de asuntos espirituales. Nuestro Señor Jesucristo fue sujetado a un tribunal delante de Poncio Pilato y Herodes. Los dos líderes fallaron trágicamente. Ninguno de los dos hizo justicia. Cristo nos advirtió que en cada generación el mundo nos va a arrastrar, nosotros los discípulos de Cristo, delante de un tribunal mundano, y el resultado que Él sufrió en la cruz nos enseña lo que nosotros podemos esperar de tribunales seculares. No pueden hacer justicia porque la iglesia es una institución espiritual y el gobierno no es. En el Nuevo Testamento cuenta las historias. Los apóstoles fueron sujetados a tribunales delante de mundanos y casi cada uno sufrió una muerte violenta a las manos de ellos, los apóstoles, los mejores siervos de Dios de aquel tiempo, seguidores de Cristo, y fueron mandados. El apóstol Pablo tiene el récord. Pasó delante de Galeo, Félix, Festo, Agripa y Nerón. El Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando dio derecho a la asamblea local a resolver sus propios problemas. No apelamos a ningún tribunal fuera. Escucha lo que Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 a 7. ¿Osa alguno de nosotros? Una vez, un cristiano me arrastró delante de un juez. El juez dijo, ¿ustedes son cristianos? ¿Qué está haciendo aquí? Dijo, pregúntale a él. Esa es idea de él. Agachó su cabeza. Él lo hizo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? 1 Corintios 6, 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Exactamente. En primer lugar, no debían haber tenido pleitos. En segundo lugar, fue peor que pasar delante de incrédulos para resolver sus pleitos. Debieron haber sufrido la ofensa. Siguiente, número 5, bajo la iglesia local. ¿Qué creen los bautistas? Los oficiales de la iglesia son pastores y diáconos. Punto. Pastores y diáconos. El primero, el pastor está encargado de asuntos espirituales. El segundo, el diácono, asuntos temporales. Muy sencillo. La idea de un obispo metropolitano que tiene jurisdicción sobre todas las iglesias en una ciudad, o todas en una región, o todos en un estado, no es de la Biblia. Es antibíblico, completamente antibíblico. Es fabricación de hombres mundanos. Y número 7. Las ordenanzas de la iglesia son dos: el bautismo y la cena del Señor. Ninguno de los dos aparte gracia. Ninguno le da gracia. Los dos son figuras. Bautismo es figura, la cena es figura. Para enseñarnos, ejemplos para enseñarnos, ejemplos conmemorativos. El bautismo tiene 4 partes. Primero, tiene que tener una autoridad legítima, la iglesia. Ahora, algunas iglesias van a decir que nuestra iglesia tiene que haber sido fundada de una iglesia que fue fundada, de una iglesia que fue fundada, de una iglesia, de una iglesia, de una iglesia, de una iglesia desde Juan el Bautista. Esos son de un grupo en el área de Kansas City. Nosotros no creemos que sea posible documentar nuestra iglesia si viene desde Juan el Bautista. No.
creemos en la autoridad de la iglesia. 4 ingredientes para el bautismo. Tiene que tener autoridad legítima, la iglesia local. 2, un candidato salvo y arrepentido. Salvo y arrepentido de su pecado. Número 3, el método correcto. Inmersión. Entonces tiene que tener autoridad legítima, candidato legítimo, método legítimo, inmersión en agua. Y 4, el propósito legítimo. Profesión de fe. No es para lavar sus pecados. La única cosa que puede decir es para lavar su conciencia. Carta de Pedro. La única cosa que puede decir, la única cosa que lava. No lava pecados. El acto del bautismo está declarando que Cristo ha limpiado su corazón. Entonces, 4 cosas. Autoridad legítima, candidato legítimo, persona salva, arrepentida, método correcto bajo el agua, propósito correcto, profesión de fe. La Cena del Señor es un memorial. Recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La iglesia es un cuerpo espiritual, está separado del Estado. Ella es una asamblea particular, no una denominación, no una federación, no una religión. Ella es una democracia pura. Ella es el corte supremo de Cristo aquí en la tierra para nosotros. Sus oficiales son pastores y diáconos, sus ordenanzas, bautismo y la Cena del Señor. Y el orden divino. El orden divino. Imagínense un círculo. Adentro del círculo está un hombre. Está leyendo su Nuevo Testamento. Su familia está fuera del círculo. Leyendo la Biblia, su corazón está iluminado por la palabra de Dios. El Espíritu Santo le da convicción. Sus ojos se abren. La palabra de Dios ha iluminado la vida de ese hombre. Está solo, está separado de su familia, separado de sus amigos, separado de sus paisanos, está solo con Dios y el libro. Ahora, el libro, él tiene la Biblia, está libre, tiene arrepentimiento, tiene convicción, tiene regeneración, ahora es un hijo de Dios. Pero cruzando el camino de ese hombre, hay un río que llamamos el bautismo. Después del bautismo, él entra y sale. El otro lado encuentra otro círculo, después del bautismo, la iglesia. El poder judicial de Cristo aquí en la tierra. En el centro está la mesa del Señor. Ahí encuentra una congregación, ahí encuentra comunión con los cristianos, compañerismo cristiano, una democracia. El pastor, anciano, obispo de la iglesia es un mero hombre nada más, escogido por la iglesia y los diáconos. Ahí está la junta de negocios donde los miembros pueden presentar sus problemas y quejas y arreglar las cosas. Afuera están los tribunales mundanos, adentro no. Y al lado de aquel río hay otros círculos. Más allá hay otros círculos que son iglesias independientes. Ellas hacen sus propias decisiones, tienen sus propios compañerismos, tienen sus propios planes, etc. Hay compañerismo entre ellos y nosotros, hay cooperación entre ellos y nosotros, pero ellos hacen sus propias decisiones. Un hermano de una iglesia que está enojado con otro hermano de otra iglesia tendría que ir a la iglesia del hermano que le ofendió para resolver el asunto. Y dependería de qué iglesia si quieren aceptar su queja o no. Es asunto de ellos. Pero bíblicamente Pablo dijo, porque no más bien sufre la agravio. Ya no es miembro de la iglesia. Él no puede ir a agarrar a aquel hermano y arrastrarlo a nuestro tribunal. Ya no es miembro de la iglesia. ¿Sí me explico? Hemos tenido problemas así. Hemos tenido ofensas con otros que cambiaron la iglesia. Okay. Cuando ellos cambian a otra iglesia, el problema ya no es nuestro. Dios lo puede arreglar. Y Dios puede arreglar. Entonces, no vamos a arrastrar a alguien. La mayoría del tiempo, cuando hay problemas y tenemos que disciplinar o hacer un tribunal, la mayoría del problema se resuelve el problema antes de la junta de negociación, casi siempre. De vez en cuando tenemos que disciplinar a alguien, pero muy raro. Entonces, nota la independencia de la iglesia, orden divino de la iglesia. Esos son los
características de una iglesia bautista. Como alguien dijo, si no fuera bautista, ¿qué sería? El pastor dijo, avergonzado. Estamos de acuerdo. Los bautistas tienen una historia. Y bueno fuera si los gobiernos del mundo aprenderían de la iglesia bautista. Cuando los bautistas influenciaron los patriotas de las colonias, George Washington era anglicano, Thomas Jefferson era deísta, Benjamin Franklin, mundano, John Adams, buen cristiano. Había unos buenos cristianos en el grupo, no todos. Pero los bautistas tuvieron mucha influencia con ellos porque, recuerda, pocos años antes de la Constitución había un avivamiento. Un anglicano predicó avivamiento, Edwards. Y mucha gente fue salva. Tremendo avivamiento. Pero la mayoría de sus ovejas se convirtieron a bautistas. Esa es la verdad. Muchos de ellos se convirtieron a bautistas. Entonces los colonios se llenaron de bautistas. ¿Por qué? Porque los bautistas son más bíblicos que los anglicanos. Los anglicanos tuvieron su denominación. Entonces, cuando los bautistas oyeron que escribieron una constitución, dijeron, no vamos a apoyarle si no incluye derechos humanos, si no incluye libertad de religión, libertad de conciencia y todo eso. Nadie en el mundo había ofrecido a una nación libertad de conciencia, libertad religiosa. Nadie, todos. Jorge Washington iba a escoger la religión anglicana para los colonias. Y los bautistas los convencieron a cambiar. Entonces ofrecieron libertad religiosa y el mundo empezó a copiar. Poca libertad religiosa que existe en el mundo existe gracias a la influencia de los bautistas. Y lo mismo sucedió aquí a otro nivel. Los bautistas tienen una historia aquí en México también. Entonces debe levantar su cabeza y dar gracias a Dios que usted es bautista. Vamos a hablar, Señor Jesús, gracias por enseñarnos la importancia de seguir la palabra de Dios, todo, especialmente con la ley.